están en eje. Bueno, buenas noches. Esta es la comisión 3, la comisión nocturna de psicoadicciones. Hoy es 9 de junio del 2021 y estamos en el eje psicosocial, y la propuesta para hoy era que nos acercáramos al texto que nos propone Edith Benedetti, Di Benedetti, que es una psicóloga y que es directora de un hospital nacional, que es el Hospital Nacional Especializado en Salud Mental y Adicciones, que está en Buenos Aires y que tiene la particularidad de que es un hospital que se inauguró hace más de 100 años y tenía otro nombre, se lo conocía como Cenareso, porque eran las siglas del Centro Nacional de Reeducación Social. Con lo cual, ¿no?, el cambio de nombre ya algo nos está diciendo, ¿no?, de los cambios en las políticas y las formas de entender los abordajes, que es el tema que vamos a ver hoy. Yo no sé si alcanzaron a leer el texto. Algunos dicen que sí. Sí, profe, sí. Bien. Bueno, es un texto que de alguna manera está en consonancia con los anteriores, ¿no? Plantea una continuidad y de alguna forma nos ordena un poco más, ¿no? No sé si lo vivieron así, pero lo que veníamos conversando y veníamos viendo en textos anteriores, acá está como un poco más ordenadito, ¿no? Porque nos habla de modelos, porque lo que le interesa pensar a Benedetti es cuáles son los abordajes, ¿no?, los modelos de abordaje. Y entonces va a ser como un recorrido que a nosotros nos va a resonar lo que veníamos conversando en los encuentros anteriores. Lo interesante, hay una introducción, ¿no?, de un par de páginas, donde empiezan a hacer referencia a, desde este abordaje, de esta forma que nos presenta Benedetti para pensar cuáles son los modelos posibles de intervención. Va a decir, bueno, mi pensamiento y desde donde yo hablo es desde la clínica, ¿no? Es un pensamiento clínico. Y entonces, desde acá, voy a proponer un recorrido para hacer un análisis epistémico-político, ¿no?, del abordaje de la problemática de las drogas. ¿Se acuerdan qué significaba episteme? ¿Por qué nos dice que ella va a hacer un abordaje epistémico-político? ¿Te acuerdan qué era episteme? Que María Puede ser Clara. que, puede ser que el episteme es el conjunto de conocimientos que hay en una época determinada o algo parecido. O sea, no puede ser. ¿Se acuerdan que es pensado así, ¿no? Como un conjunto de condicionamientos que permite entender, comprender el mundo, ¿no?, y diseñar las herramientas para transformarlos. Lo que este concepto de episteme, un poco es el que lo trae y lo pone en cuestión, es Foucault, ¿no? Porque él va a decir que todo episteme es epocal, y entonces como tal, ¿no?, va a ir siendo transformada en función de las transformaciones epocales. Entonces, estos saberes construidos van a ir modificándose y va a cambiar la forma de entender los problemas, va a cambiar la forma de abordar estos problemas y el diseño de las estrategias. Para empezar a pensar, ¿no?, ella sobre el final va a decir cuáles son en la actualidad los abordajes propuestos o
los modos de intervención posibles al problema de las drogas o las adicciones. Ella habla de adicciones, ¿no? Nosotros no hablamos de adicciones, es un posicionamiento personal, pero también del equipo y de un conjunto de personas que trabaja con nosotros. No hablamos de adicciones, pero bueno, en este texto se habla de adicciones, ¿no? Y ella va a decir que, bueno, ¿no? Esto que empezamos nosotros a poder pensar, que en la actualidad lo que tenemos es, bueno, una ley de salud mental, ¿no? Que en el 2010 es sancionada, y la 26657, y que en el 2013 es reglamentada, y es un poco el fundamento doctrinario, ¿no? Con el que trabajamos, y que de alguna manera ella, no sé si es ella o quien comenta al principio del artículo, habla de una revolución copernicana, ¿no? De que estamos frente a una revolución copernicana, ¿no? Que es, uno dice, la miércoles es como un montón, decíamos esta mañana, pero ya vamos a ver que un poco sí, ¿no? ¿Ustedes entienden por qué, de dónde viene el término revolución copernicana? A esta altura me imagino que sí, ¿o no? ¿Copérnico? ¿Lo tienen? ¿No? ¿Puede ser que es Copérnico. el de que la Tierra giraba alrededor del Sol, o estoy re errado? Está muy bien, muy bien. Ese era. Ahí, Mercedes, si es Copérnico versus Ptolomeo. Claro, exactamente, ¿no? Es el que de alguna manera dice, muchachos, no es que somos el centro del universo, sino que somos un planeta que gira alrededor de un astro y está lleno de soles en el mundo, ¿no? Y produce esta primera revolución. Comparan acá, ¿no? En, sobre el abordaje en salud mental, pero también en la atención a las adicciones, a que estamos frente a una revolución copernicana, ¿no? Y como toda revolución, hay diferentes frentes, ¿no? De lucha. Si bien tenemos una ley que nos ampara y que nos da este fundamento doctrinario, y que en su fundamento está pensar al sujeto como sujeto de derecho, y pensar a la salud como un derecho, y donde el Estado es el garante, ¿no? de estos derechos. Bueno, la norma la tenemos, llevarla a la realidad o hacer que funcione en la realidad es una batalla que se va dando en todos los frentes, ¿no? En todos los espacios. Por ejemplo, antes de entrar en describir los modelos que ella propone en estos recorridos epistémicos políticos, me voy a detener un segundo en por qué es importante. Igual muchos de ustedes están cursando salud mental, ¿verdad? Sí. Así que, sí, buenísimo. O sea que entienden que mucho de esta ley de salud mental lo que hace es fundamentalmente, ¿no? es preservar o hacerse presente en una forma de tratamiento que fue el modo habitual de tratar a la locura, que tenía que ver con el encierro, ¿no? Es una transformación, ¿no? De hecho, acá en la provincia de Buenos Aires, en estos meses, ¿no? Se cerró la colonia Montes de Oca, ¿verdad, León? ¿Estoy diciendo bien? Es la colonia Montes de Oca. Uno de los auspicios, ¿no? Que todavía estaban funcionando. Digo, bueno, esto para ir entrando, y para que nosotros pensemos, ¿no? La ley de salud mental tiene que ver cómo vamos a abordar y cómo se va a trabajar y qué propone la ley para trabajar los padecimientos mentales y por qué
no necesita estar escrito en una ley que la internación es el último recurso y que las internaciones tienen que ser breves, ¿no? Teníamos un promedio antes de la sanción de la ley de internación de personas con padecimientos mentales en un promedio de 20 años, ¿no? 20 años las personas internadas. Y desde la sanción de la ley, el promedio bajó, antes de que se cierren estos últimos hospitales, a 12 años, que es un montón, ¿no? Uno no puede pensar una persona, ¿no?, que pase 12 años de su vida en un contexto de encierro, ¿no? El año pasado, cuando nos tocó encerrarnos a todos, empezaron a aparecer, por lo menos en los espacios que tienen que ver con la difusión de los trabajos en salud mental, ciertos flyers y notas que tenían que ver con, bueno, ¿no? ¿De qué se trata estar encerrados? ¿Qué nos pasa cuando nos encierran, ¿no? Y estábamos encerrados en nuestras casas, no estábamos en hospicios ni en cárceles, ¿no? Pero algo de esto nos tocó transitar. Bueno, esto lo dejo como una puntuación que vamos a retomar más adelante, ¿no? ¿Por qué marco esto del encierro y los modos de tratamiento, ¿no? Porque esto también va a pregnar y va a teñir, digamos, el abordaje en el tema de las adicciones. Bien, entonces, esta señora Benedetti, le estoy mirando si estoy diciendo bien el apellido, porque no sé si es Benedetti o de Benedetti. Benedetti me parece que es solo. Y no lo sé, vos sabés, lo quiero decir bien. Bueno, si digo Benedetti es de Benedetti, sepan disculpar. Bueno, ella va a tomar Yo lo tengo como Benedetti. Benedetti solo. Perfecto, como el intendente que tuvimos acá alguna vez. Ustedes son jóvenes, pero tuvimos un intendente, Benedetti. Ella va a tomar para pensar, ¿no? Cuáles fueron los diferentes posicionamientos epistémicos políticos, ¿no? En el tratamiento de las adicciones. Una categoría que para desarrollar un modelo utiliza Knowles. Voy a también hacer referencia a de qué hablamos cuando hablamos de modelos, ¿no? Un modelo es un esquema sintético de la realidad que lo que busca es ordenar elementos de la realidad para poder operar sobre ellos. Un modelo siempre va a ser un reduccionismo, ¿no? No va a dar cuenta de la totalidad o de la complejidad de la realidad, sino que para poder abordarlo, observarlo y establecer, digamos, las herramientas para su transformación, va a requerir una simplificación. Un modelo siempre es una simplificación de la realidad y entonces nos van a quedar elementos por fuera. Digo esto para que cuando vayamos desarrollándolo sepamos que, bueno, hay cierta simplificación, sobre todo porque, bueno, veníamos leyendo otras cosas que tenían así, o sea, nos hablaban de una realidad más compleja, pero para poder abordarlos y entenderlos y que nos sirva pensar cuáles son las estrategias de intervención y en qué modelos se basan estas estrategias, bueno, la verdad que la noción de modelos y estos modelos que adapta Benedetti de Knowles son interesantes, ¿no? Porque vamos a ver que históricamente se fueron implementando y algunos de ellos, ¿no?, en sus transformaciones siguen todavía operando. Va a hablar básicamente de 4 modelos, ¿no? El primero, en esta forma de pensar el problema de la droga o de las adicciones, es lo que llama el modelo preventivo asistencial. ¿Alguien quiere, digo, para no hablar yo sola todo el tiempo que se ponga reaburrido, contarme si lo leyó, si
¿De qué se trata este modelo? Si tiene ganas. Profe, ¿puede ser que el asistencial era el que consideraba como la adicción por ahí como una enfermedad, como un enfermo? O sea, como que la droga era una enfermedad y el que la consumía era como lo patologizaban. ¿Puede ser que era ese? Ese sería el segundo, porque El la sanitario. primera, Ah, o sea, el anterior claro, vos decís, profe. el ético jurídico, capaz que yo dije cualquier cosa, capaz que yo dije preventivo asistencial, ¿no? Sí. Claro. Bueno, ese era como que era todo, era un castigo, no, no medía, digamos, entre si por ahí era consumo problemático, era como que era blanco y negro, ¿no? O te drogabas y eras un criminal y todo eso, o no. Era como algo así, más o menos entendí. Sí, Profe, también, digamos, sí, escucho. esto que menciona Lucio habla de cómo se movió desde el campo disciplinar de lo penal, el consumo problemático, al campo disciplinar de lo sanitario, de las políticas sanitarias en el marco de la ley de salud mental. Menciona, digamos, de hecho en un momento pone como un contrapunto que hay entre una ley penal que decía que cualquier persona que tenga tenencia de drogas, de sustancias ilícitas en su poder tenía una pena de, creo, un mes a no sé cuántos años, y digamos, como el contrapunto es lo sanitario y la ley de salud mental, que menciona, digamos, distintos enfoques clínicos para analizar la problemática del consumo de sustancias. Perfecto. ¿Alguien más quiere decir algo? Indira marca que claro, que al sujeto se lo ve como un transgresor, ¿no? En el modelo ese. Bien, sí. Esto que traía Santiago, ¿no? Que es cuando ella dice, bueno, estos modelos que nosotros vamos a ver, que tienen como un recorrido histórico, ¿no? Porque si lo pensamos el modelo ético-jurídico, que es el que decía Lucio, ¿no? Donde, bueno, era el todo o nada, ¿no? Sos un transgresor a la ley, ¿no? Es el primer abordaje que desde el Estado se hace sobre el problema de la droga y es un abordaje jurídico, ¿no? Donde el énfasis está puesto en la sustancia, ¿no? El sujeto nada más es secundario, digamos, ¿no? Pero aparte en la sustancia, y no en cualquier sustancia, en las sustancias ilegales, ¿no? Entonces, el problema de la droga era por las sustancias ilegales, y las categorías epistémicas puestas en juego ahí, que son las que nos sirven a nosotros para pensar, bueno, estos modelos de intervención, son las que tienen que ver con la desviación a la norma, con la diferenciación entre normal y anormal, ¿no? Me esperan 2 segundos, que me están tocando el timbre. Esto de dar clases en la casa. Ya vengo. Esta mañana hablábamos sobre esto de los modelos y la... Ay, volvió. Listo. Perdón. Decía esto, ¿no? Este primer abordaje, que no es un abordaje asistencial en los términos que los entendemos en la actualidad. Y lo preventivo, si pensamos lo preventivo, tiene que ver más con la prevención del delito, ¿no? Y no tanto, digamos, como entendemos nosotros ahora la prevención en el sentido de prevenir daños sobre la población. Benedetti va a cambiarle el nombre, ¿no? De este modelo ético-jurídico, ya va a decir, más que ético-jurídico, uno diría que es moral, ¿no? Porque establece, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal. El contexto, como dimensión epistémica, está ausente. Pero va a continuarse
este primer abordaje, donde pareciera ser que entonces la forma de resolver o de incidir, ¿no? Sobre el problema de las adicciones o de las drogas tiene que ver con el encierro, principalmente, ¿no? O con la sanción, con la penalización de estos anormales, desviados, que atentan contra la sociedad. La continuidad la podemos pensar en un segundo modelo, que es el modelo médico-sanitario, ¿no? Esta mañana hacíamos referencia que este modelo médico-sanitario es bastante coincidente con lo que quienes han cursado historia o han visto en otro lado, tiene que ver con el higienismo, ¿no? Por ahí alguien tiene ganas de contar un poco lo que se acuerda, algún concepto sobre el higienismo, cómo estaba pensada la salud, la enfermedad en esos momentos, y a ver si podemos hacer alguna correlación acerca de los modelos de abordaje de las adicciones. Hola, profe. Si mal no recuerdo, era mucho esto, ¿no? Cuando se hacían cuarentenas y aislamientos como solución de los problemas, y estaba muy relacionado con el capitalismo y como el estrato alto, porque separaba el mundo, bueno, básicamente lo que estuvo pasando el año pasado, como que se enloquecían las clases altas porque se separaba la producción y la acumulación de dinero. No me acuerdo mucho más que eso, pero algo así vimos en historia. Puede ser, profe, que también estaba relacionado un poco con los determinantes sociales, todo lo que es el contexto. Me acuerdo que aplicaban ciertas normas como esta cuestión de las cloacas, no me acuerdo. O sea, como higienizar el ambiente, digamos, ¿no? Que las enfermedades provenían de ahí también, no solamente de pura biología. Sí, Profe, y un digamos- poco... habla, perdón. Santi. Perdón, Fati. No, Y dale. el higienismo también como que uno lo engloba en el higienismo, pero digamos, había varias corrientes del higienismo, había corrientes que tenían en cuenta estas características que menciona Milagros de ser más énfasis en los determinantes sociales, por ahí lo podríamos relacionar más al higienismo de Virchow, ¿no? Que digamos, hablaba de que las personas eran las que enfermaban por los contextos en los que estaban, y por ahí, digamos, también había más parecido a lo de Jon Snow en Londres, que, digamos, en realidad no fue Snow, pero toda la sociedad higiénica que estaba a cargo de las cuestiones sanitarias en Inglaterra, en Londres en esa época, digamos, dijeron, solucionamos el tema de las cloacas y ya están, o sea, no nos fijamos en cómo, digamos, se distribuyen las riquezas y demás. Y de hecho, para relacionarlo un poco a la materia, en 1910, la década de 1910 más o menos, había un representante del Partido Socialista, que era el doctor Jiménez, que digamos, en un texto de Dora Barrancos, él menciona esto de el consumo de alcohol, cómo afectaba a la fuerza de trabajo, pero también cómo hacía depender al mismo tiempo de no poder como librarse, ¿no? Digamos, como que la gente consumía alcohol no decía estrés, pero por el estrés que le generaba el trabajo, y que, digamos, una de las ideas era que no había que tomar alcohol porque el alcohol los hacía como súbitos del capitalismo. Sí, y medio que fue un hallazgo lo de los determinantes sociales porque quisieron resolver la cuestión higiénica y bueno, como una cuestión secundaria saltó lo de los determinantes, pero no iban a eso en realidad. Iban básicamente a solucionar lo que decía Milagros muy bien. Bueno, aprendí un montón porque había un montón de cosas que no sabía. Yo sé muy por encima, ¿no? Acerca de
del higienismo. Sí, la comparación, ¿no?, que ustedes hacen muy bien, es, bueno, cómo la medicina, ¿no?, empieza, digamos, a tener que ocuparse de la población, y en el mejoramiento de la población aparece también cierta mirada al modo, en lo que respecta a las drogas, al modo de las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? El discurso pregnante, y si podemos pensar cuáles eran las categorías epistémicas con las que se lo pensaba, tenía que ver con esto de que había una población de riesgo, ¿no?, que probablemente, digo, esto de los determinantes sociales, ¿no?, es leído en clave de, bueno, hay una población que es consumidora, ¿no? El sujeto, ¿no?, sigue siendo de alguna manera una continuidad. Digo, en el primer modelo decíamos, bueno, es un, ay, se está por cortar, es un intermediario, ¿no? Es secundario con respecto a la sustancia. Acá la persona ya no lo es, pero sí pasa a la categoría de enfermo, ¿no? El adicto es un enfermo y la enfermedad son las adicciones, ¿no? Y entonces, en este abordaje que al modo, digamos, de las enfermedades infectocontagiosas, va a decir en su lectura que el problema es la toxicidad o el potencial adictivo de la sustancia. O sea, sigue siendo, digamos, el énfasis está puesto en la sustancia. El sujeto está, porque es el enfermo, pero lo que tiene mayor pregnancia, lo que tiene mayor peso es la sustancia, ¿no? ¿Qué tipo de sustancia consume?